Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aymara Luna Salazar. Mi matrícula es 21034407. El reto es el 2, la jurisprudencia. Soy estudiante de Derecho. El módulo que estoy cursando es el juicio del amparo 1 y mi asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Nos dieron 3 casos en este reto, donde vamos a señalar varios puntos, pero antes quiero señalar que la ley de amparo está señalizada en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política, ¿sí? Y empezamos con el caso 1. En el caso 1 nos está pidiendo que señalemos qué tipo de método de integración es, ya sea reintegración, contradicción de criterios o procedentes de obligatorios, ¿sí? Yo resolví que es un método de reintegración. ¿Por qué? El método de integración, si vemos en la parte de acá abajo, nos menciona que el método de integración es un criterio judicial constituyente de la jurisprudencia por reintegración cuando ha sido sostenido por 5 sesiones ininterrumpidas, resultado con diferentes sesiones distintas. Punto clave son las 5 sentencias. Cabe mencionar que en este caso, que estamos hablando que se tomó del septiembre del 2011, ¿sí? Nos habla de estas 5 recopilaciones, aquí las podemos ver, ¿sí? Y como bien lo dice, ¿sí? Con 5 sentencias ininterrumpidas con diferentes sesiones distintas. Entonces, aquí lo señala. Parte 2 que nos pide del mismo caso. Identifica si se cumple con los requisitos establecidos en la ley del artículo 223 de la ley de amparo. Con respecto a los votos, deben emitirse para su aprobación. Bien, según nos dice el artículo 223 de la Ley de Amparo, las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias emitidas son por la Sala de la Suprema Corte de la Nación, que consideran procedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas cuando sean tomadas por la mayoría de 4 votos. ¿Cómo sabemos que sí cumple? Precisamente en la zona de aquí nos menciona 4 votos, 4 votos, 4 votos, 4 votos y 5 votos. Ahí podemos ver que sí cumple para emitirse su aprobación, porque como bien ya lo leí, nos dice que en el artículo 223 que sí 4 votos de la mayoría. Bien, caso 2. En el caso 2 se nos pide diferenciar si es un caso de contradicción o de reintegración. En este caso nos menciona también que debemos identificar por qué una tesis fue sustituida por la otra, ¿sí? Y para empezar quiero señalar que un método de contradicción es un procedimiento establecido por la ley de amparo para resolver las contradicciones que puedan surgir entre las tesis jurisdiccionales emitidas por los tribunales colegiados del circuito o por la Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas tesis se pueden contradecir en los criterios o la interpretación de ellas, ¿sí? Y tienen como finalidad unificarlas, ¿sí? En el criterio para que se puedan resolver. ¿Cómo es esa parte? Bien, en esta parte de nuestro caso podemos señalar
en estas partes de aquí vamos a empezar a contradecir. Nos habla precisamente cómo suple una a la otra, ¿sí? En toda esta región. Pero ¿cómo vamos a saber cómo la sustituye? Bien, en el artículo 228 de la Ley de Amparo nos menciona que los tribunales no están obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Esto significa que los tribunales no están obligados a seguir sus propios criterios de ello en el mismo que hayan establecido en casos anteriores. O sea, no se sigue un caso igual a uno a otro. Puedes tomar alguna base de ellos, pero se resuelven de diferentes maneras. En este caso, ¿sí? Es importante destacar que esta facultad de los tribunales no seguir su propia jurisprudencia no implica que deben actuar de manera arbitraria. Los tribunales deben fundamentar y motivar adecuadamente su decisión de presentarse de sus propias jurisprudencias y deben basarse en argumentos jurídicos sólidos y razonables. Es necesario tener en cuenta que, en este caso, estamos hablando del artículo 228 de la Ley de Amparo, es una excepción a la ley, ¿sí?, en obligar a la prioridad de la jurisprudencia, ¿sí?, y tomar en cuenta que es por la Suprema Corte de la Nación, ¿sí? Entonces ahí vemos que pues sí, efectivamente sí la pueden sustituir, ¿sí?, porque es la forma en que se puede resolver un caso. Bien, en este caso nos señala qué autoridades deben de cumplir la aplicación de dicha jurisprudencia. En este caso, como lo señalamos aquí, ¿sí?, estamos hablando del Pleno, ¿sí? Para basarnos en ello, voy a citar el artículo, bueno, son dos. El artículo 192 de la Ley de Amparo, que dice que las sentencias dictadas por el juicio de amparo deben ser cumplidas puntualmente por las autoridades responsables, sin perjuicio de la facultad que tienen para hacer excepciones de donde procedan, ¿sí? Y el artículo 217, que nos menciona que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de la Nación será obligatoria para todos los tribunales, ¿sí? Esto nos quiere decir que en algún caso donde se resuelve a través de alguna autoridad, estamos hablando en este caso del Pleno, debe cumplir con lo que señala como respuesta a esa dicha jurisprudencia. Por último, nos pide que señalemos en los tres casos qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas dichas jurisprudencias. Bien, tenemos que en el caso número 1 fue la 9ª época, en el caso 2 la 10ª época y el caso 3 tenemos que también fue la 9ª época. Bien, ¿por qué es importante entender y cómo leer una tesis? Pues es importante y quiero concluir con esto. La importancia que tiene de poder entender y leer una tesis es porque primero, como bien nos señala en esta presentación, lo voy a señalar de esta forma, nos menciona qué tipo de tesis es, que primera A, J102, y de qué año. Precisamente estamos hablando que fue el de 2011. En el caso 2, pues vemos que la tesis fue la 78 del 2018 y la última que es la tesis 145 del año 2000, ¿sí? Es importante señalizar estas partes.
la manera adecuada de leer una tesis. Ahora, vemos cuál fue la autoridad. Estamos hablando que primero pues tenemos la primera sala y el pleno, ¿sí? Entonces pues son importantes. Por otro lado tenemos pues el Semanario Federal de la Nación. Está el tomo de donde se guarda dicha jurisprudencia, ¿sí? Menciona que es en el 34, ¿sí? Y menciona precisamente que fue de septiembre del 2011, en el primer caso. Estamos hablando que está en la sexta del Semanario Judicial de la Federación, en el caso 2, que nos menciona que está en el libro 61 y precisamente pues de qué mes y año fue, que fue de diciembre del 2018 y tomo 1, ¿sí? Son cosas importantes que tenemos que ver cuando leemos o queremos entender una tesis aislada, ¿sí? Y en el caso 3 tenemos que está también en el Semanario Judicial de la Federación de la Gaceta y que está en el tomo 12 y que fue del diciembre del 2000, ¿sí? También nos menciona pues la época, que fue lo que mencionábamos ahorita con respecto a cada uno de los casos, y nos menciona las páginas en donde se encuentran, ¿sí? En el caso 1 pues tenemos que está en el 489, caso 2 239 y caso 1 que vemos que está en la página 17. Y en esta parte podemos ver pues quién fue, ¿no? Qué jurisprudencia fue, si fue común, si fue penal, si fue constitucional, que son partes importantes pues precisamente pues para la jurisprudencia. Y con esto quiero concluir esta parte. Mi conclusión es que es importante saber tanto la ley de amparo como los artículos que la sostienen o que la regulan. Si eso no existiera, sería muy difícil entender qué es un amparo, cómo funciona y cuáles son sus características. En lo personal creo que este reto me ha ayudado un montón a entender por qué son importantes las tesis, como también pues la verdad algo que me gustó un montón pues fue identificar si es una tesis de contradicción o reiteración, ya que pues una es dependiendo de cuántos casos se resolvieron muy similarmente y los votos. Creo que esa parte para mí fue algo muy importante porque si en un principio sí lo vi, no lo había entendido a punto exacto, pero ahora gracias a poder investigar y entenderlo, pues uno ya tiene claro que se necesita tanto de los votos de una cámara para poder entender si es aprobada o no cierta ley o cierto caso. Muchísimas gracias. Espero que tengan un bonito día y que puedan estar con bien.